Buenos días, mis amados. El día de hoy vamos a ver Efesios 4:17. Vamos a leerlo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, este pasaje es precioso porque aquí nos está hablando Pablo de que nos está pidiendo que no andemos como los que andan en el mundo, que no andemos como aquellas personas que no conocen del Señor, porque hay un tinieblas en la mente cuando nosotros andamos en las cosas que son del mundo. Dice que no nos conformemos al mundo, sino que seamos conformados a Dios, al Espíritu de Dios como Él es. Dice que el entendimiento se entenebrece a causa de no seguir a Dios, de no seguir la luz. Tenemos la luz y hay tinieblas también. Entonces, dice un dicho: siembra vientos y recogerás tempestades. Entonces, el hecho de vivir en las tinieblas tiene que ver con la tempestad de la vida, con la tempestad que se levanta en medio de las situaciones de cada persona. Dice, por la ignorancia que hay en ellos. ¿Cuál es la ignorancia? La ignorancia es muerte, el conocimiento es vida, el conocimiento de Dios es vida. La ignorancia de la palabra, ignorar a Dios, no querer saber nada de Él. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dice que a causa de la dureza de corazón hay ignorancia. O sea, mucha gente dice: no, pues es que gracias a Dios como, gracias a Dios tengo lo que tengo. Pero también hay lo contrario, que dicen: gracias a Dios no, es gracias a mi trabajo, es gracias a mi esfuerzo, es gracias a lo que yo hago. O sea, ellos creen que es por su fuerza, y no es por la fuerza de la persona, es por la fuerza creativa de Dios que todo se mueve, que todo se sustenta, que todo se mantiene. Es ahí donde el Señor nos muestra de su fidelidad en medio de su creación. O sea, podemos ver los árboles, podemos ver las aves, podemos ver los cielos, podemos ver el mar y entender que hay una mente creativa detrás de todo esto. Es como ver un carro y pensar que se hizo solo de la nada, ¿verdad? Como en el Big Bang, o sea, se echaron ahí todos los elementos, los tornillos, los fierros, el motor, ¡fum! Y entonces, ¿qué sucedió? Pues se creó un carro. No, no es así. No es así. Tiene que haber un taller, tiene que haber todo un montaje, automatización que hace la mente creativa del hombre, porque el hombre tiene mente creativa, pero la mente creativa viene de parte de Dios. Entonces, si nosotros viniéramos del chango, pues ¿por qué no se pueden hacer transfusiones de sangre de chango a hombre o de una res a un hombre? Porque pues no somos de la misma especie, por eso.
Entonces aquí vemos que hay dureza en el corazón y el hombre cree que puede hacer las cosas por sí mismo, y al perder esa sensibilidad dice que se entregan a todo tipo de actos impuros. ¿Cuáles? ¿Qué tiene que ver esto? Se pierde la sensibilidad y ya la gente quiere vivir la vida loca, ¿no? Quiere vivir todo, pero a veces las consecuencias ahí están. La enfermedad, la tristeza, la depresión, el no tener propósito y significado en la vida, dice. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo, el Mesías. Recordemos por qué dice Yeshua, por qué dice Yahweh. ¿Por qué? Pues porque estamos aprendiendo a hablar en español y raíces hebreas, no hebreo, porque pues el hebreo es muy extenso. En las letras hebreas, en la Torá, en todo lo que es el hebreo, está la historia de toda la humanidad en los códigos bíblicos. Pero bueno, en este caso, pues nosotros tenemos que aprender que Tanaj es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y más bien el Antiguo Pacto, y que el Brit Hadashah es el Nuevo Pacto, el pacto renovado de Dios para nuestras vidas. Entonces dice que no hemos aprendido así del Mesías, y que si en verdad hemos oído y hemos sido enseñados por el Espíritu Santo, conforme la verdad que hay en Yeshua, conforme a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Él es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿cuál es el verbo? Pues toda la palabra de Dios. Tenemos que aprender y meditar en la palabra, que debemos de meditar en él para conocer la verdad, el camino, la verdad y la vida, para tener la mente de Yeshua, para conocer el camino de Yeshua, que es el mismo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, porque Él abre camino donde no lo hay. Él nos muestra el camino para llegar a Él. Cuando dice: todos los caminos van a Roma. Bueno, toda la palabra es el camino, toda la escritura es el camino que nosotros necesitamos para llegar al reino de los cielos, para conocer los atributos de Dios, para conocer los atributos de Yeshua, los atributos del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo levantó a Yeshua de entre los muertos. Dice, y la verdad, porque el enemigo es mentira. Entonces la verdad de Dios nos vivifica, nos ayuda. La verdad es para todo aquel que ha vivido una mentira. Cuando nosotros venimos del mundo, hemos vivido dentro de las mentiras que se manejan en el mundo o en los medios de comunicación, pero cuando venimos a la palabra empezamos a conocer la verdad, a Yeshua mismo, que es la verdad y la vida. Dice que Él es la vida, Él es el que nos da la vida. Él llamó a Lázaro fuera de la tumba y le dijo: Lázaro, levántate y ven fuera. Y le dio vida. ¿Por qué pudo levantar a Lázaro de entre los muertos? Porque Él le infundió de su vida. Él es la vida misma, y es la misma vida que Él nos quiere dar a nosotros, para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para darnos significado, para darnos destino profético. ¿Cuál es el destino profético? Llegar al reino de los cielos, estar con Él en la nueva Jerusalén. Son buenas noticias. Dice, y que en cuanto al pasado nos despojemos de la antigua naturaleza. Dice Colosenses 3:9, que
En nosotros está la antigua naturaleza y la nueva naturaleza, y las dos se oponen entre sí, luchan entre sí para que no hagamos lo que queremos. Entonces, ¿qué naturaleza va a estar en nosotros viviendo más fuertemente? ¿La antigua naturaleza, que es la del mal, o la nueva naturaleza que tenemos, que es de nuestro Señor? ¿Qué naturaleza? Pues obvio que la naturaleza que alimentemos más, ¿no? Si alimentamos lo malo, vamos a estar en las antiguas obras de la carne, pero si alimentamos el espíritu, vamos a estar viviendo dentro de lo que es la voluntad de Dios, y eso nos va a dar fuerzas, porque dice que de la carne vamos a cegar cosas malas, pero del espíritu vamos a cegar vida eterna. Y dice aquí que tenemos que estarnos renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que estar alimentando nuestra mente con la palabra, con la palabra. Debemos estarnos alimentando constantemente de la palabra. ¿Qué pasa cuando una persona se alimenta de comida chatarra? Pues se enferma, le puede dar subírsele la glucosa, darle diabetes, darle un infarto, etcétera, etcétera, porque no están llegando los nutrientes a las células. Sin embargo, es igual con la palabra. Nosotros, ¿de qué nos estamos alimentando en nuestra mente, en nuestro espíritu? ¿De comida chatarra o de la comida de la palabra de Dios? Él quiere que nosotros seamos sanos, salvos, bendecidos, levantados, ayudados, con la cobertura divina. Y para que nosotros podamos tener la cobertura divina, tenemos que renovarnos en el espíritu, en la palabra de Dios, en la oración, en la intercesión, en el amor, en el perdón, dejar la ira, dejar el rencor. Hay mucha gente que guarda rencor en su corazón, entonces debemos dejar la ofensa, debemos perdonar a los que nos maldicen y nos ultrajan, para que seamos hijos de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tenemos que renovarnos y estar vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es la vestidura del nuevo hombre? Dice Apocalipsis 19, que son el lino fino, que son las obras justas que Él ha preparado para con nosotros, y tenemos que vivir según la justicia y la santidad, la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque debemos desechar todo lo malo, toda la ira, toda la contienda, toda la falta de perdón. Incluso va a haber muchas cosas que se van a levantar en nuestras vidas. Va a llegar la prueba en forma de una ofensa, y ¿qué tenemos que hacer? Darle honra, gloria a Dios y perdonar. Y eso nos va a ir entrenando para que desechemos toda mentira, porque dice que el enemigo es padre de mentira, y muchas veces vemos algunas cosas y las cosas no son lo que parecen, no son lo que parecen. Entonces nos podemos envolver en una mentira del enemigo que él está levantando para destruirnos, para que no tengamos victoria. El Señor lo que quiere es que nosotros vivamos en victoria, aún en estos tiempos finales, aún en estos tiempos en que son principios de dolores. Él quiere que nos agarremos con más fuerza de Él, de su espíritu, porque Él quiere tener misericordia de nosotros. Un salmo, el Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque
Juzgarás los pueblos con equidad, con justicia, con igualdad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirás, Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Lo que el Señor quiere es que nosotros nos levantemos en el poder del Espíritu, en el poder de su amor, en el poder de su misericordia, porque Él nos bendice, porque Él quiere hacer resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que Él sea conocido en medio de todos los términos de la tierra en estos tiempos tan difíciles que están y que se avecinan. En estos tiempos nosotros debemos clamar a su misericordia, porque dice que la salvación de todas las naciones está en Él. Él es el único que puede gobernar con vara de hierro las naciones. Él es el único que puede hacer eso. Entonces nosotros tenemos que entender que nos debemos alegrar y gozar, porque Él juzgará a todos con igualdad, con justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha injusticia en la tierra. Si todos nos amáramos, dice la ley, se cumple en el amor. Si todos nos amáramos, no habría problemas, ¿verdad? No abusarían los unos de los otros, no habría guerras, no habría hambre. ¿Cómo puede haber hambre cuando hay tanta riqueza en la tierra? Simplemente México es un país riquísimo. Decía la primera ministra de Gran Bretaña, que Margaret Thatcher, que México era tan rico, tan rico, tan rico, que había aguantado los saqueos de tantos gobernantes, de tantos gobernadores, así de ese tamaño. Entonces debemos alegrarnos en que Él juzgará con justos juicio. Él es el que pastoreará las naciones. A veces nosotros como personas, a veces los pastores pues no son tan justos, ¿verdad? Entonces Él es el pastor de los pastores. Todas las personas tenemos cosas que están mal, todas, pero nosotros tenemos que irlas dejando, tenemos que irnos perfeccionando en el poder de su fuerza, porque Él nos ama. Dice que lo alaben todos los pueblos de la tierra, porque la tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Entonces, cuando pasen todas estas cosas que están sucediendo en este momento, Él nos va a alegrar, con Él nos vamos a gozar, porque Él dice que nos requiere que ya no andemos como los del mundo, con ese temor, con ese miedo, ¿qué va a pasar? No queremos ni respirar, porque pues no nos vaya a entrar alguna enfermedad. Es terrible vivir así. Hay mucha gente que ni siquiera sale de su casa por el pavor, no miedo, pavor que tienen de contaminarse. Entonces es una forma muy miserable de vivir la vida, cuando nosotros tenemos que estar seguros en sus brazos, en su misericordia, que su rostro resplandezca sobre nosotros, para que otros quieran conocer de la vida del Señor, que lo alabe toda la tierra, que lo alaben todos los pueblos, porque Él es el que nos enseña el camino. Él es el que abre camino donde no lo hay. Él es el que abrió el mar rojo para nosotros. En medio de estas cosas que se están viviendo, debemos mantenernos más seguros. O sea, dice Mateo, que cuando nosotros veamos que todas estas cosas suceden, levantemos nuestra cabeza. Levanta tu cabeza. Así es. Levanta tu cabeza, porque tu Redentor vive y porque tu redención viene. Pues gracias a Dios, mis hermanos, los bendecimos. Anímense en medio de todo lo que está
sucediendo en medio de los dichos, de los dimes y de los diretes, estemos confiados en el Señor, estemos confiados en Él, en sus habitaciones, en el lugar santísimo, pidiéndole que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos guarde, porque Él es el único que puede dar solución a todo esto que estamos pasando, y todo esto lo que está pasando Él solo nos puede guardar, así como les voy a poner el ejemplo de Moisés en Egipto. Cuando se vinieron las plagas, todo Egipto estaba sufriendo de las plagas, pero en Gosén, que era el lugar donde habitaban los israelitas, ahí estaba la protección divina. Y la protección divina en estos últimos tiempos solo va a venir cuando nosotros estemos con Él en el Espíritu, en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de paz y plenitud de gozo. ¿Qué es lo que le falta ahorita al mundo? Paz en medio de este principio de dolores. Pidámosle al Señor que sea Él guardándonos. Y bueno, pues vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Sea haciendo tu perfecta voluntad en medio de nuestras vidas, en medio de estos tiempos. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el que tiene misericordia de nosotros, el que sanas, el que salvas, el que bendices, el que levantas, el que ayudas. Y vamos a dar la bendición sacerdotal. Que Yahweh te bendiga y te guarde, haga Yahweh resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia y te llene de su paz, de su shalom. Pues el Señor les bendice y aquí nos vemos la próxima semana. Bendiciones.